Amén. Amen. Vaya conmigo al versículo del versículo 13 Go with me to verse 13 in chapter 16 of al Matthew, 19. verse 13 through 19. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And in 13, the word of the Lord says, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. And they said, some say that you are John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, and or one of the prophets. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? And he said unto them, but whom say you that I am? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said unto him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father which is in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I say unto you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Amén. Amen. Cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, When Christ told Peter, you are Peter, le está diciendo, mira Pedro, tú eres piedra. he's telling, look Peter, you are a rock. No, well, vamos a llamarlo diferente en inglés. You are a stone. Peter, Una you piedra. are a stone. You are I'm the hard. rock. Le está I diciendo am eso. the rock. Yo soy la roca. I am the rock. Es lo que está diciendo aquí en la palabra. That is what the word is saying here. Para poder diferenciar entre una piedra y una roca. To be ¿verdad? able to compare with a stone Y dice, and a rock. y dice el Señor, y voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. And I'm going to edify my church upon this rock. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. And the gates of hell shall not prevail. No van a salir adelante. They will not press forward. No, el infierno no tendrá potestad sobre mi iglesia. Hell will not have any power over the church. Pero le está diciendo, cuando le dijo a Pedro, dice, te voy a dar las llaves del reino. But when he's telling Peter, I'm going to give you the keys of the kingdom, Es como diciendo, y le voy a dar a mi iglesia las llaves del reino. it's like telling I'm going to give the church the keys to the kingdom. Y las llaves del reino, porque ¿cómo podemos nosotros entrar al reino de Dios? How can we enter the kingdom of heaven, of God? A través del evangelio de Jesucristo. Through the gospel of Jesus ¿Verdad? A Christ, través de right? Jesús. Through Jesus. Las buenas nuevas de salvación. The good news of Y el salvation. Señor le da una autoridad a la iglesia tremenda. And God gives a church a great and tremendous authority. Pero nosotros tenemos que entender algo, hermanos. But we have to understand something, Que brethren. Dios le dio a la iglesia una autoridad tremenda. That God gave the church a tremendous authority, Pero también le dio una responsabilidad tremenda. but He also gave it a great responsibility. Diga conmigo, obediencia. Say with me, obedience. Entonces, pon tus pensamientos sobre la roca. So set your thinking and your mind upon the rock. Qué difícil es obedecer a Dios. How hard is it to obey God? Porque sí es difícil obedecer a Because Dios. it is hard to obey God. Para algunos posiblemente no, pero For hay some veces of sí you, es possibly difícil. not, but sometimes it is hard. No es cosa fácil obedecer a It's Dios. not something easy to obey Tenemos God. una pelea contra la carne. We have a fight between the flesh.
el alma tiene sus deleites. The soul has its wants. Por eso Cristo tuvo que venir y tuvo que transformar el alma. That's why Christ had to come and transform the soul, Para que podamos entonces obedecer. so that we can also obey. ¿Verdad? Entonces pon tus pensamientos sobre la roca. So set your mind and your thinking upon the rock. La iglesia de Cristo, hermanos, es un organismo vivo. The Church of Christ is an alive organism. O sea, cuando decimos que es un organismo vivo, es porque tiene movimiento. When we say something that's alive, an organism is something that has movement. Pero también la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, dice la palabra. But also the Church of Christ is the body of Christ, the word says. Y si es el cuerpo de Cristo, entonces este cuerpo tiene una cabeza. And if it's the body of Christ, then that body has a head. Y la cabeza está sentada a la diestra de Dios Padre. And the head is sitting at the right hand of Father God. Entonces, esa cabeza está mandando órdenes. So that head is sending orders. Cuando decimos un mando, When we're saying an order, an order, es un mandamiento, it's a commandment, una norma, a norm, una autoridad. an authority. Entonces la cabeza está conectada con el cuerpo. So the head is connected with the body. Y Cristo es la cabeza And Christ is the de este head cuerpo, ¿verdad? of that body, Él right? está mandando órdenes al He's cuerpo, sending orders to the body, normas al cuerpo. not only to the people. Está teniendo autoridad sobre el cuerpo. He's having authority over the body. ¿Por qué? Why? Porque Él está edificando su iglesia. Because he is edifying his Y church. aunque usted o yo digamos, no, pues no ha habido cambios en mi vida estos días. Well, and even if you and I say, well, no, there wasn't a change in my life these days. Te voy a decir una cosa, si I'm going to tell you something. Without Christ, Cristo es tu cabeza, if Christ is your head, está viendo cambios. there are going to be changes. De que no lo sientas es una cosa, If you don't feel it, that's one pero thing. está viendo cambios. But there are going to be changes. Porque la cabeza se está encargando de mandar Because the head is being in charge of sending órdenes al cuerpo. orders to that Y body. si una parte del cuerpo no quiere trabajar And bien, if a part of the body doesn't want to function well, la cabeza que es Cristo va a estar mandando the head órdenes that is Christ is sending orders hasta que aquella parte se mueva. until that part moves. ¿Verdad? Muchas veces podemos tener un problema físico A lot of times we can have a physical problem. y no tengo el control de mi pierna o And de we mi don't have mano. the control of our hand, of our leg. Pero en el lado espiritual es diferente. But in the spiritual side, it's very different. Porque en el lado espiritual, el Señor, que es la cabeza, Because on the spiritual side, the Lord that is the head, nadie puede decir que no. nobody can say no. Porque se va a llegar el tiempo cuando tarde que temprano vas a tener que doblar. Because the time will come sooner or later when you have to bend knee. Porque el Señor nos ha llamado para obedecer. Because the Lord has called us to obey. Tenemos and que to esa es la obedience. orden del Señor. We have that order from the Si Lord. usted es cristiano, ha sido llamado para obedecer. If you are a Christian, you have been called to be under ¿Y obedience. cuál es la razón de obedecer? And what is the reason for Bueno, obedience? para ser bendecido. It is to be ¿Cuántos quieren blessed. ser bendecidos? How many of you want to be blessed? En todos los aspectos, hermanos. In all aspects. Espiritual, física, Spiritually, económica, en todos los physically, aspectos. economically, in every aspect. ¿Verdad? Que el Señor toque nuestras vidas. May the Lord touch our Que lives sane nuestros cuerpos. and heal our bodies, Pero que sane nuestra alma. but that also to heal our souls. Porque ¿de qué sirve sanar el cuerpo y si el alma no es agradecida? What good is it for our body to be healed and our soul to not ¿Qué be pasó? grateful on that? ¿Qué pasó con los 10 leprosos que el Señor Jesucristo sanó? What happened to the 10 lepers that our Lord Jesus healed? Todos se fueron. All of them Nomás left. uno solo regresó Only one returned para dar gracias a to Dios. give him thanks. Y el Señor le preguntó, ¿dónde están los 9? And the Los Lord otros asked 9. him, where are the other 9? No, pues se fueron. Well, they left, Pero fueron sanados. but they were healed. Entonces no hubo en su ser interior un deseo de agradecer a Dios. So there was no healing in their interior being to be able to grateful to God. Hermano, si el Señor te sana de lo que sane, de lo que sea, por más pequeño que sea, If the Lord heals you from any little thing, no matter how minute you think it is, dale gracias a Dios. give him thanks.
pero búscale con todo tu But corazón. seek Him with all of your heart. ¿Verdad? Porque ¿qué sirve hacer muchos sacrificios, What good is it to do so many sacrifices, pero nada de obediencia? but no obedience? No, la palabra del Señor en el libro de Samuel nos dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. The word of the Lord says in the book of Samuel to obey is better than sacrifice. Entonces Jesucristo dice, yo voy a poner, dice, mi iglesia sobre la roca. So Jesus said, I'm going to put my church upon the rock. Porque podrán venir vientos y tormentas y Because storms lluvias. can come and rain can come, they may come. Cualquier cosa que pueda venir contra mi iglesia. Anything that comes against the church may Dice, come. no la va a tumbar, no la va a hacer caer. But it will not take it down. It's not going to make it fall. Porque está puesta sobre la roca. Because it's set upon the rock. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, The church of Christ, the body of Christ, no debe de tener ningún miembro incapacitado. is not supposed to have any disabled member. Porque la of the iglesia de body. Cristo fue, hermano, levantada por el Señor. Because the church of Christ was lifted by the Lord. Fue restaurada por el It was Señor. restored by the Lord. Fue empoderada por el It Señor. was empowered by the La Lord. iglesia de Cristo tiene poder, The church of Christ has power. ¿verdad? Y de ninguna manera en el cuerpo de Cristo And in no manner in the body of Christ hay incapacidad is there any disability, is there any limits. espiritualmente. Spiritually speaking, Nuestros cuerpos se enferman porque se están envejeciendo. our bodies are getting old. Y es normal que vamos a tener que pasar al otro lado, And ¿verdad? that's normal that we have to pass to the other end, right? Todos vamos para allá. We're all heading that Y way. algunos van que corren, ¿verdad? And some are heading even running, right? Sí, porque todos tenemos que morir. Yeah, because everybody has to Pero die. cuando estamos en Cristo, But when we're in Christ, nadie muere, hermano. nobody dies. El cuerpo se va, dice, al polvo, regresa al The polvo. body returns to the dust, that's what it Pero ¿qué says. sucede con el alma? But what happens to the soul? Entonces el alma vive. And then the soul lives. Vivimos más So we live more eternamente. eternally. Entonces el Señor Jesucristo está edificando una casa sobre la roca. So the Lord Jesus is edifying a house upon the rock. Y la palabra del Señor dice en 1 Pedro 2:5 que nosotros, dice, debemos ser sacrificios espirituales para Dios. And the word of the Lord in 2 Peter says that we have to be spiritual sacrifices unto God. Recuerden, Cristo es llamado en la palabra de Dios la piedra angular, Remember, in the word of the Lord, Christ is also called the la cornerstone, piedra principal, the chief cornerstone. ¿verdad? Y nosotros somos llamados piedras de fuego. And we are called the stones of fire. Cada cristiano es llamado piedra de fuego. Every Christian is called Entonces dice stone la of palabra fire. como piedras espirituales, And the word of God says, like spiritual que stones, hagamos santuario para Dios, that we make a sanctuary to porque Él God, está edificando su casa. because He is edifying His house. Él está edificando su He iglesia. is edifying His church. Y en toda la iglesia alrededor del mundo el Señor está edificando. In every churches around the world, the Lord is edifying. Hay diversidades de iglesias, There are diversities of churches, pero en la iglesia de Cristo solamente hay una. but the Church of Christ is only one. Y es la espiritual la que se encuentra alrededor del mundo. And there's the spiritual one, the one that's around the Es la world. iglesia que ha nacido de nuevo. It's the church that has been reborn again. Y el Señor, para poder tener un buen templo de adoración, And the Lord, in order to be able to have a good temple of estamos worship, hablando espiritualmente, we're talking spiritually, porque este es un templo material. because this is a material Pero temple. en sí, el templo real, el cual Dios se goza dentro de But the ese real templo, temple and where God and where He rejoices in somos todos los que hemos nacido de nuevo. is all of us that have been born again. Ese es el templo real. That is the real Entonces, temple. cuando el templo espiritual se reúne dentro de esta casa material, When the spiritual temple reunites right here inside this material temple, está glorificando al Padre, está it's adorando al Padre. glorifying the Father. ¿Verdad? Entonces It's worshiping. todo esto son señales que el Señor está aventando ahí. All these are signals, these are signs that the Lord A is su cuerpo taking está, them. adora. He's saying worship, Está worship. dando órdenes.
I'm giving you orders. Está dando mandamientos. He's giving commandments. Está dirigiendo a la iglesia. He's directing the church. Está dando autoridad a la He's iglesia. giving authority to the church. Adora, 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 Worship, adora, worship, adora. worship. Entonces el pueblo que ha nacido de nuevo viene siempre con un deseo de adorar. So the children of God that have been born again come with that desire to Porque worship. también hay gente que aún todavía no ha nacido de nuevo, que entran en las iglesias públicas. And there are people that have not been born again that enter into public churches. Y muchas veces dice gente, ay, cómo duran, ¿verdad? And they say a lot, well, oh my God, it takes so long. Ay, cómo habla ese pastor. Oh, that pastor talks Ay, so cómo much. aquello, ¿verdad? And this and that. Y lo entendemos porque nosotros fuimos iguales, ¿verdad? And we understand that because we were the same, right? De que yo decía, mire, ¿ya van a parar? I used to say it myself. I mean, are they going to stop already? Is it going to be over already? Híjole, el pastor ya habló más de una So, hora. oh my God, the pastor's spoken more than an ¿Verdad? hour. Posiblemente yo todavía no nacía de nuevo. Possibly I wasn't born again. Pero cuando el Señor me derramó su espíritu, But when the Holy Spirit took over yo me, decía, ¿a poco ya se acabó? I said, oh my God, is it already Yo over? quiero más. I want more. Más. More. Y entonces esperaba el día y son 2 servicios a la And semana. I would wait as I would say, oh my God, there's only 2 services a week. Está lejos. It's too far. Entonces, ¿cuál era mi responsabilidad? So what is my El Señor me responsibility? estaba mandando mensajes de la cabeza al cuerpo. That the Lord was sending me messages from the head to the body Porque yo soy una parte del cuerpo. because I am a part of the ¿Verdad? body, right? Y me mandaba señales del And Señor. He would send me signals, the Lord. Lee la Biblia. Read the Bible. Lee mi palabra. Read my word Porque voy a hablar contigo. because I'm going to speak with you. Híncate a orar. Kneel and pray. Métete en oración. Get into En prayer ayunos. and fasting. Ora por mi pueblo. Pray for my people. Ora por tu pastor. Pray for your Ora por pastor. aquello. Pray for that. Entonces, la cabeza está mandando señales. So the head is sending those signals. Y entre más obediente yo sea a la voz que viene a mí, And when I'm more obedient to the voice that comes to me, más bendecido seré. I will be more blessed. Él es el constructor perfecto He is the perfect constructor de su iglesia. of His church. Él te está construyendo. He is building Pero ¿qué you. sucede si yo no soy obediente a la voz? But what happens if I'm not obedient to the Y voice? de repente estoy ahí y entonces, ay, debería de leer la Biblia. All of a sudden I'm there and I'm saying, well, I should read the No, Bible. no, mejor miro el Facebook. No, I'd rather look at Facebook. Pero hay algo ahí en tu corazón que te But dice, there's something there in your debería heart de that's leer la telling you Biblia. that I should read the Bible. No, el Facebook mejor. No, I'd rather get in Facebook. Y es Dios quien está mandando el mensaje. And it's God that's sending the Deberías message. de leer la You Biblia. should read the Bible. Entonces ahí es la obediencia. So that's Si obedience. yo obedezco voy a ser bendecido. If I obey, I'm going to be Porque blessed. Dios tiene una palabra que me va a dar. Because God has a word A for me. través de la palabra que este es un ungüento también. And through that word, He's going to give. Va a sanar. Hermanos, And he's hay gonna muchas heal. cosas que tienen que sanar en mi vida todavía. There's a lot of things that He still has to heal in my ¿Verdad? life. Dios me ungió con su poder, He anointed me with His power. manifestó a Cristo en mi He vida, manifested Christ in my life. pero aún todavía tengo que batallar con el cuerpo y con la mente. But even yet like that, I still have to battle with the body and with the Y mind. en la mente quedan los viejos recuerdos. And in the mind, the old memories stay Los there. viejos recuerdos que me hicieron o que hice. The old memories that were done to me or that Y I entonces did. esos viejos recuerdos tienen que quedar, hermanos, puestos en la basura. So those old memories have to stay in that trash. They Para have que to yo remain pueda there. entonces abrazar lo que se llama la mente de Cristo en mi So I vida. can then embrace what is called the mind of Christ in my Porque el life. constructor perfecto es Cristo. Because the perfect builder is Él Christ. es el arquitecto por excelencia. He is the architect, the perfect one. Si yo como cristiano me pongo a edificar la casa sin la autorización del Señor, If me as a Christian, if I start edifying and building the church without the authority of le Christ, aseguro que las paredes van a estar chuecas, hermano. I will assure you that the walls will be crooked.
¿verdad? Le aseguro que el piso va a estar pero malísimo. I will assure you that the floor will also be uneven. Porque Él es el constructor perfecto. Because He is the perfect Él es builder. el arquitecto que está poniendo su casa sobre la roca. He is the architect that is setting his house upon the rock. La iglesia, The church, su cuerpo. His body. Entonces, el cuerpo de Cristo está, hermano, está siendo construido por nuestro Señor. The body of Christ is being built by our ¿Y quién Lord. pertenece? ¿Quién pertenece al cuerpo de Cristo? Who does it pertain to? ¿Verdad? Todo aquel que ha nacido de nuevo. All of them that have been born again. Somos del cuerpo de Jesús. We are the body of Jesus. ¿Verdad? Él es nuestro arquitecto. Diga conmigo, Él es He mi is arquitecto. our architect. Say with me, He is my Entonces, diga, architect. yo soy piedra viva. So I am a live stone. Pero muchas veces si te encuentras medio muerto, dices, ¿y cómo voy a decir esas But palabras? sometimes if you find yourself kind of, dead, how am I going to say this Si me word? siento muerto. I feel dead. No, mira, te sentirás muerto, pero si eres hijo de Dios, But if you are a son of God, you may feel dead. But if you are the son, estás vivo entre los muertos. you are alive within the Por el dead. Espíritu Santo que existe By the Holy en tu Spirit vida. that exists in you. Y tú puedes clamar al Señor. And you can call out to the Y Lord. tú puedes tomar autoridad sobre muchas cosas. And you can take authority over many of things. Pero todas esas cosas van a obedecer But all those things will obey. cuando la obediencia en ti se planta. When the obedience in you gets planted. ¿Verdad? Porque si nosotros, hermano, tratamos de tomar autoridad Because if we try to take authority ourselves y no hay obediencia en nosotros, and there is no obedience in us, entonces ¿cómo va a obrar Dios bajo esa autoridad? so then how is God going to work under that authority? Entonces no se puede, It's not possible. ¿verdad? Es como aquel que miró a Pablo reprendiendo demonios It's like in that saw Paul, rebuking demons. y que dice, wow, yo quiero hacer eso. He says, "Wow, I want to do that." Y va y lo cala como si fuera una varita mágica. And he goes over there and he does it like it was a magical Dice, wand. en el nombre del que predica Pablo. And he says, in the name that Paul ¿Y preaches. qué hicieron los demonios? And what do the demons Mira, do? dice, a Pablo lo conocemos. They said, Paul, we know, Pero ¿y ustedes quién son? but who are you? Y se les echan encima. And they come upon Dice que him. los mandaron desvestidos. And they sent them undressed somewhere. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Why? Because there's no Para authority. que yo tenga autoridad de parte de Dios, Even if I have authority by God, necesito meterme bajo la obediencia, I need to also submit under bajo obedience, la orden, under order, bajo el mandamiento under commandment de la cabeza, of the head, que es Cristo. that is Christ Porque el Jesus. cuerpo no hay un cuerpo deshabilitado en el cuerpo de Cristo. Because in the body No hay un there miembro. is no members that are disabled in the body of Y Christ. somos miembros del cuerpo de Cristo. We are members of the body of Christ. No existe un miembro deshabilitado. There is no member that's disabled. Físicamente casi todos. Physically, yeah. Pero espiritualmente But spiritually, ninguno está deshabilitado. not one is disabled. Ninguno está deshabilitado. Not one. Porque ¿qué pasa con el hermano que no tiene piernas ni brazos? Well, what happens to this brother that has no legs or Y arms? que él anda predicando alrededor del mundo. And he's preaching around the world. Ese gana más dinero que todos nosotros juntos. He wants more money than all of us together. Porque el Señor así lo escogió. Because that's how the Lord picked him. Él es un miembro de la iglesia de Cristo He is a member of the Church of Christ. y es un vocero de Dios And he is the voice of God que predica la palabra that preaches the y que el word. Señor se ha placido And the Lord has found pleasure adornarlo a él to adorn him and dress him de mejor forma que otros miembros in the best form than any other member. por causa de sus debilidades. Because of his debilitating No things tiene that he piernas, has. no tiene He has no brazos. legs, he has no arms. Pero tiene esposa But he has a wife. y tiene 3 hijos. He has 3 children. Fíjense qué tremendo. How tremendous Y is that? a veces usted tiene 2 pies, 2 And manos, you tiene have todo 2 legs, completo 2 arms, all your kids. y se le hace difícil agarrar esposa. And it seems hard for you to get a wife. Sí, batalla, hermano. Yeah, it's a struggle. Y hay veces, hermano, esta persona es para que nunca haya agarrado esposa, para que se haya quejado toda la vida. And this type of person is like maybe he should have
probably never had a wife, and we Pero- would have complained all his life. ¿Dónde está la clave? But where is the clue? ¿Quiere que le dé la clave? You want me to give you that clue? ¿Verdad? Hay una clave. There is a clue. Número 1. There's a key. Number 1. Usted, Dios lo ha visto a usted con sus ojos de Dios, You, God has seen you with His eyes. con un ánimo pronto, leyendo la palabra. He sees you with an encouragement all of a sudden reading the Word. Eso es muy importante. That's very important. Cuando Dios te vea leyendo sus escrituras, When God sees you reading His el scriptures, Señor va a comenzar a revelarte God's going to start revealing and revealing cosas things, grandes y preciosas. great things and precious Y things. dentro de esas cosas grandes y preciosas, And inside those great things, el precious Señor te things, va a dar perlas. the Lord's going to give you Diga conmigo, pearls. perlas. Say with me, pearls. Y estas perlas sirven para algo, And these pearls are good for something. They're going to work for something good. para adornar tu cuerpo espiritual. To adorn your spiritual body. Entonces, hermano, cuando la chimoltrufa se asome, Then, when, I don't know what that name, Chimoltrufia, shows se up. asome, Shows o up. el chavo del ocho se asome Or Chavo del Ocho shows up y vea tus adornos espirituales. and sees your dressing, your spiritual dressing. Dios toma sus ojos y ¡pum! Los pone. God is going to take His eyes, He's going to set them upon you. Porque es Dios. Because it's God. Es Dios quien tiene que unir. It's God that has to be Es the Dios one that quien shines. tiene que enamorarte. He has the one that has to adorn you. Primeramente, la clave es enamorarse primeramente de Dios. First and foremost, the key is to fall in Porque love cuando with tú the te Lord. enamores de Dios, When you fall in love with God, Él te va a transformar tus ojos. He is going to transform your eyes. No que los tenga usted feo, Not that you have them ugly or that sino they're tus ugly. ojos espirituales los va a Your transformar. spiritual eyes, He's going to adorn ¿Para qué? them. Para que veas. So what? For what? So that you can see. Vas a discernir You're going to discern entre varón y mujer. between man and woman. Vas a discernir entre el mundo y las cosas que suceden. You are going to be able to discern between the world Dios and the things that va a abrir happen. ese discernimiento tremendamente. He's going to give you that tremendous discernment. Y cuando estas cosas lleguen a ti, And when these things come to you, le vas a decir bye bye you're going to say bye a la mujer o al hombre. to that woman, to the Ya no man. vas a sentir deseo por You're not tener going una to feel pareja. that desire no more. Se va a perder el deseo. That's going to go away. Y cuando el deseo se pierda, And when that desire goes away, ¡pum! Dios te la trae. boom, God brings Porque it. eso es lo que And Dios she quiere. will bring that person to Que you. no sea de ti, And let it not be coming from you, sino que sea de Él. but let it come from the Que Lord. te enamores de Él. That you may fall in love with Métase Him. en la palabra. That you will read the Word. Porque este año que viene, hermano, Because this year coming, brother, vamos a empezar a leer las escrituras de Mateo. we're going to start reading the scriptures starting in Matthew. Terminaremos todo el Nuevo Testamento We're going to finish the entire New Testament, y empezaremos el Antiguo. and we're going to start the Old Nos Testament. vamos a ayudar todos juntos. We're going to help each other, all of us ¿Ok? together. Nos vamos a echar un challenge. We're going to get into a challenge. Nos vamos a hacer un propósito en nuestro corazón. We're going to make that and purpose that in our hearts. ¿Cuántos quieren leer toda la Biblia completa? How many of you would like to read the entire Vamos a Bible? hacerlo, ¿ok? So let's start doing ¿Sabe that. usted en cuánto tiempo se lee el Nuevo Testamento? Do you know how long it takes to read the New Testament? Para no hacer la pesada, To not be going long. en una semana. In 1 week. En una semana, In 1 week. el Nuevo Testamento. The New Pero lo Testament. vamos a leer en 2 meses. But we're going to read it in 2 Para months. tranquilo. And Para que usted vea, hermano, qué slowly, fácil es. So para that you poder can leer see las how Escrituras. easy it is to read the Pero scriptures. vamos a tener que dejar a un lado el Facebook, But we're going to have to leave Facebook aside. ¿verdad? Eso en los tiempos libres lo chequeamos a ver qué dice In our free Carlitos, a ver times, qué we can dice, check it and see what's going on. ¿verdad? Y poder, hermano, enfocar en la palabra de and Dios. be able to focus in the word of the Lord. Yo no digo que sea malo el Facebook. I'm not saying that Facebook is bad. No le recomiendo Instagram, I don't recommend Instagram to ni you tampoco Twitter. or Twitter. Dicen que todos son malos. It says that everything's bad. Pero ¿sabe qué? Una cosa que en verdad yo estoy viendo esto porque los tengo.
But there is one thing that I am Apenas looking at. entré en Instagram I just got into y Instagram, ese es peligrosísimo. and that is dangerous. Peligroso Instagram. Dangerous Para los jóvenes, para los for the adultos. para youth todos. and for the adult as well. Porque usted abre algo ahí Because you open up y something sale there, toda la historia de aquella persona, toda la and historia de somebody's aquella. story comes out, and Fotos y some todo. photos and pictures and Y everything. hay mucha desnudez. And there's a lot of Y nakedness, en Facebook no es igual. nude, and Facebook is Tienes not que the same. meterte You have to directamente get directly into a that, la persona to that para person, poder conocer. to be able to know who that sus person cosas. is. En Instagram a veces lo abres Instagram, you open it, y ya está ahí. and it's already Entonces es un there. desastre. So it's a disaster. No lo recomiendo para I nada. don't recommend it. ¿Verdad? Y la otra vez lo quité yo I y removed luego it miré, last caray, otra vez lo tengo puesto. and I said, "Well, it's Bueno, still on Voy a there." hablar con algún profesional que lo pueda I'm going to quitar. talk to a professional that can be able to Porque remove it, no sé todo, pero because I don't know everything. mire hermano, sí, qué bueno que me metió el Señor ahí para poder saber en dónde se encuentran nuestros jovencitos I'm caminando. glad that the Lord put me in there so I can see where the youth are ¿En being dónde used. estás tú, joven? Where are you at, youth? Te voy a decir, eso te va a llevar a malos pensamientos. I'm going to tell you something. That's going to take you into bad thoughts. Y a lo mejor es que si vas a tener, porque no les podemos impedir. Because it may be, I mean, we Ellos can't, van a poder we manejar cannot todo hold you back from that. You're going to be able to do all that. eso. Conocen la computadora como si nada. You know the computer like anything. Entonces, yo le recomiendo Facebook So I recommend y Facebook que se metan en la iglesia and get into the y hagan church. grupos de jóvenes, Do a group, ¿verdad? and do a Y group buenos for the grupos y youth. metan ahí a la mamá o al pastor And get the mom or a pastor in there para poder mirar qué es lo que so está that haciendo. we can see what's going Muy on. importante, It's very important porque de todo no hay nada que esconder. because there's nothing to hide. Pero como otros grupos como Instagram, But in other groups like Instagram, donde de repente salen las cosas, when all of a sudden things pop up, cuidado, ahí está it's peligroso. like, be careful, that's Y very muchas veces los dangerous. padres no saben A qué es lo lot que of the está time- a mirando lot su of the hijo. times the parents don't know what their Tienes que children are tener looking at. control, You have to have porque tú eres la control cabeza de tu hogar. because you are the head of your Así home. como Cristo es la cabeza de la Just iglesia, like Christ is the head of the Él church. nos ha puesto como cabezas He del has put hogar us as head in our homes para poder dirigir a to nuestro be hogar, able to direct and lead conforme al our Señor home, quiere. conforming to the way that the porque Lord hay wants peligros to. tremendos. Because there are tremendous Entonces, dangers. hay que recibir órdenes So let's receive orders de la cabeza. from the head. Porque diga conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios. Say with me, obedience is better than sacrifice. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cuerpo? So what are the functions of the ¿Verdad? body? Mis pies me hacen caminar, So my feet make me walk, mis manos me hacen tocar, my hands make me touch, trabajar, work, ¿verdad? Mis oídos, tenemos my ears to 5 hear. sentidos, We have 5 senses: ¿verdad? Olfato, vista, smell, vision, ear, hearing, ¿qué más? Boca, ¿qué más? taste. Tacto, ¿verdad? Entonces, fíjense, Exacto. todos esos son las puertas, hermano, So those are the doors, brethren, por donde el pecado a veces entra, through ¿verdad? where sin comes Entonces in. tenemos que fortalecer eso. So we have to strengthen Vamos a ir that. para allá, para el libro de 1 de Corintios. We're going to the book of 1 Corinthians, Vaya conmigo al capítulo 12. to chapter 12 of 1 Veamos las Corinthians. funciones del cuerpo espiritual, que es la Let's see iglesia. the functions of the spiritual body. Cómo el Señor ha edificado su iglesia. How the Lord has edified His church. ¿Está conmigo? Are you with Dice me? la palabra del Señor allí, en el versículo 4. The word of the Lord says in verse 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Now there are diversities of gifts, but the same O Spirit. sea, no hay nadie que se deba desjactar de los dones que tiene. In other words, there's nobody that should get out of that area of the gifts that you have. Podemos reconocer y decir, bueno, el Señor a mí me hizo un predicador, o me hizo un maestro, o tengo el don de sanidad, o tengo el don de esto. We can recognize and say, well, the Lord gave me the gift of prophecy, or I'm a teacher, or I have the gift of prophecy. Porque para poder obrar tienes que tener la identidad en ti. Because to be able to work and do that, you have to have that identity in you. ¿Cómo vas a poner un don en práctica si no lo has recibido como identidad propia tuya? How are you going to put a gift into practice if you haven't received it as an identity for yourself? Entonces
Dice la palabra aquí que hay diversidades. So the word of God says right here there are diversities. Pero el espíritu es el mismo. But right here it says, but the same Spirit. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que está operando. Why? Because the Spirit is the one that's operating. Los músicos estamos en armonía. The musicians are in harmony. Y aunque no somos perfectos, porque a veces nos salimos de armonía. And even though we're not perfect, because sometimes we, fall out of that area, that harmony. Pero el Espíritu Santo es el que está trabajando en But the nosotros. Holy Spirit is the one that's working in El it. cuerpo de Cristo entra en armonía, The body of Christ comes into harmony, pero es un solo espíritu. but it's one El que Spirit. está en ti y en ti y en ti. That's you and you and you. Entonces, ninguna parte del cuerpo es menos que otra. So now, one part of the body is least Dice el than the versículo other. 5. The verse 5 it Hay says, diversidad de ministerios, and there are differences of administrations, pero el Señor es el mismo. but the same Lord. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. So in verse 6, and there are diversities of operations, but it is the same God which works in all. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. To another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. But all these works that one and the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. En el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. In verse 14 it reads, for the body is not one member but many. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo sin mis riñones, hermano? So, for example, what am I going to do without my ¿Qué kidneys? voy a hacer yo sin mi corazón? What am I going to do without my heart? ¿Qué voy a hacer yo sin mi hígado? What am I going to do without my liver? ¿Verdad? A lo mejor en el cuerpo de Cristo aquí, en este lugar, Maybe in the body of Christ here in this place, usted es el hígado, usted you es el are the corazón, liver, you're the heart, usted es los riñones, you're the kidneys, ¿verdad? Usted es un pie, una mano you're a foot, a hand, en el cuerpo de Cristo. in the body of Christ. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Necesitamos funcionar. We need to function. Y las funciones del cuerpo de Cristo vienen desde la cabeza. And the functions of the body of Christ Él come manda from the las head. señales, He sends those ¿verdad? signals. Entonces necesitamos poner nuestros pensamientos sobre la roca So we have to set our thoughts upon the rock. para poder recibir las señales So to be able to receive those que la signals cabeza nos está ordenando. that the head is ordering unto us. Ya viene un año nuevo, There's a new year coming. entonces necesitamos empezar por algo. So we need to start somewhere. Entonces vamos a empezar por obedeciendo las órdenes de la cabeza. So we are going to start by obeying the orders of the head. Y cuando terminemos el año nuevo, And when we are over by the new year, vamos a terminar en victoria. we will finish in victory. Usted va a mirar cómo su vida espiritual va a avanzar. You are going to see how your spiritual life Usted va a is. mirar cómo Dios te va a sacar de un hoyo. You are going to see how God's going to take you out of the hole. Pero también te va a enseñar paciencia. But He is also going to show you Te patience. va a enseñar paciencia. He is going to show you Y la patience. paciencia duele. And patience hurts. Porque el Señor tiene que arrancar de nosotros tantas cosas que están Because the Lord afectando. has to uproot out of us so many things that are affecting. Pero si usted está obediente con Dios, But if you are obedient to God, usted no se preocupe, dígale, Señor, arráncalo todo. don't worry, you tell God, take it all out. Arráncalo todo. Take it all out. Porque si yo estoy en obediencia contigo, Because if I'm in obedience upon you, tengo, Señor, tu protección. I have
your protection. Tengo tu cobertura. I have your covering. Entonces, metámonos ahí, hermano. So let's get in there. Let's Todo get down there. alrededor de ti, Everything that surrounds you. ¿verdad? Porque es individual. Because it's individual. Usted métase ahí. You get in there. Y el Señor va a encargarse de organizar alrededor tuyo And the Lord las is demás going to take cosas. charge of organizing everything that's around you and in you. Los hijos, los Your nietos, la children, the esposa, el grandchildren, the esposo. husband, the wife. Todo será organizado de una manera. Everything is going to be organized in a Pero way. usted tiene que meterse. But you have to get in there. No perder el punto clave que es la obediencia a Don't Jesús. lose that key point that is obedience to Jesus. Entonces, en una iglesia local, So in the local church, o más bien en el cuerpo de Cristo, or better say in the body of Christ, Dios pone ministerios God puts ministries. y siempre pone un pastor, And He always puts a pastor, ancianos, elders, diáconos, deacons, porque el Señor tiene un orden en su palabra. because God has an order in His Que Word. todos nosotros somos obreros del Señor. And all of us, we are workers of the No hay Lord, ningún laborers. cristiano, ni un There cristiano is not one Christian que no sea obrero de Dios. that is not a laborer. ¿Cuántos obreros de Dios hay aquí? How many laborers do we have here? Aunque usted no haga nada, es obrero. Even if you don't do anything, you're still a Porque si laborer. usted tiene a Cristo en su corazón, Because if you have Christ in your heart, usted fue escogido por you were Dios. chosen by God. Y fue escogido para que usted sea un obrero And you were taken so that you can be a en la laborer viña del Señor. in the vine of the Somos Lord. obreros de Cristo. We are laborers Entonces, of the Lord. aún los ministerios son obreros. Even if the ministries are workers, they're ¿Cuántos laborers. ministerios hay? How many ministries are Son there? 5 ministerios. It's 5 ministries. Maestro, pastor, Teachers, pastors, evangelista, evangelists, profeta, prophets, apóstol. apostles. ¿Verdad? 5 ministerios. 5 Pero ministries. dice el Señor que hay muchas operaciones But the Lord says that there's a lot of operations y dones. and gifts. Entonces, tenemos nosotros que ponerlos en la obra a trabajar. So we have to put that into the labor and work on that. Y en obediencia. And under obedience as Vámonos well. tranquilo. Let's go, you Es know. como aquel que va caminando contra la tormenta, It's like a person that's walking against the storm. ¿verdad? Y ahí vamos, hermano, y nos cubrimos la And cara. we're there, we're covering our heads and we're covering our faces. Pero tarde que temprano la tormenta se acaba. But sooner or later that storm will be Y over. sale el sol. And the sun comes out. Cuando soportaste todo aquel viento. And when you took in all that storm, Y cuando viene el sol, but when the sun comes, sientes una libertad en tu vida. you feel that liberty in your ¿Por qué? life. Porque luchaste. Why? Because you fought Pero si against no that. luchas But if you don't y fight te quedas en medio de la tormenta, and you stay in the midst of hermana, the dígase, storm, levántese, hermana. and sister, get No, up, no, ya no arise. puedo, está muy fuerte la I can't, I tormenta. get that storm is strong against me. Hermano, vente. Brother, come on. No. Está muy No. pesado lucharle a esa It's too tormenta. hard to fight against that Aquí me storm. quedo. I'll stay right here. No, el cristiano fue hecho para que tenga victoria. No, the Christian was made to Para have que se victory, levante so he can Y rise pelee las and batallas. fight the Y battles enfrente toda tormenta que venga and a tu vida. confront every storm that comes against Porque him. Cristo le dijo a Pedro, Because Christ told Peter, he aquí, dice, sobre esta roca upon this rock edificaré mi iglesia. I will edify my church, Aunque vengan tormentas, and lo que even venga if storm sobre ella, comes against it, no caerá. it will not Porque prevail, está edificada sobre la because roca. edified upon the rock. Recibe mis órdenes, Receive my orders, mis mandamientos, my mi commandments, autoridad. my authority. Entonces Cristo, hermano, es muy importante esto, It's very important, brother, ¿verdad? Porque también hay de pastores a pastores. because there are some pastors, compared to other Y pastors, si el pastor no es espiritual and if the pastor's not spiritual, y usted más espiritual que el pastor, and you're more spiritual than the porque pastor, sí puede suceder, because that can happen, porque estamos en la cama. because we are in the Entonces, flesh. la obligación de usted es Your obligation is orar por el pastor, to pray for the pastor, hablar con el pastor, talk to the pastor. ¿verdad? Es muy importante eso. It's very Porque important, somos del mismo cuerpo. because we are the same body. Pero si el pastor es espiritual So, if the pastor's spiritual, y el pastor habla con las ovejas, and the pastor speaks with the sheep, es porque el pastor está viendo algo en la vida de la it's oveja. because the pastor's seeing something Y in the nosotros life of the tenemos que sheep. meternos dentro de la obediencia We have to fall under that obedience para poder también proteger
el redil en el cual Dios nos ha puesto. so that we can obreros. also protect that area Porque al that the mismo Lord tiempo has. que usted y yo somos ovejas, somos obreros. Because even though we are also those sheep, we are laborers as well. Y nos protegemos unos a otros. And we protect one another. Porque el lobo viene Because the wolf comes y destruye. and he destroys. A veces con palabras, Sometimes with words, a veces con hechos. sometimes with doing. Entonces yo amo, hermano, el cuerpo de Cristo en el cual Dios me ha puesto, lo amo. So I love the body of Christ in which the Lord has put me. Entonces, yo tengo que amar mi cuerpo. I have to love my body. Señor, yo amo mi cuerpo. And I say, Lord, I love the body. Pon tu mano de poder sobre mi Put vida. your powerful hand over my body. Así le dije al Señor una vez cuando tenía un dolor muy fuerte en el hígado. I told the Lord once I had a really sharp pain in my liver. Y llorando yo, hermano, y clamé al And I was Señor. praying and calling out to the Lord. Y le dije, Señor, yo amo mi cuerpo. I said, Lord, I love my body. Entonces, ¿por qué tengo que estar enfermo Why do I have to be si ill te amo a ti? if I love you? Y entonces puse mi mano aquí So I put my hand y upon la the side levanté y clamé, and hermano. I arose and I Y called out cuando to the estaba Lord. orando, And when I was praying, bajó un fuego en mi a cuerpo. fire came upon me. Yo vivía en ese tiempo en escondido con mi hermana I Malú. lived in that time in Escondido at my sister's Y house. mi hermana Malú tenía una bebita And my sister Marilyn had a que le baby tenías que hacer así para que el corazón le comenzara a that we trabajar. had to, shake her because she was a Ella premature. tenía un aparato conectado al corazón. She had some type of apparatus connected Y to her como la heart. niña fue como 5 mesinas, 5 mesinas, 5 imagínense. months. Y de repente se le olvidaba que el corazón tenía que jalar, ¿verdad? All of a sudden she would forget to stop Y ahí breathing estábamos and todos learn so that saltando machine would porque si help el her. aparato decía "Tit", And then if that machine would start y ya el making that aparato noise, we had to move her so comenzaba a she could have trabajar. and Dice, qué awake and tremendo, breathe. hermano, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, How tremendous is that? nosotros tenemos que hacer la misma cosa con cada uno de We nosotros. have to do the same thing A ver, as well with Si each usted and every pensara, one. no diga nada ni voltee, por favor. Don't turn Si usted and ask dijera, anything. si usted sabe que a alguien de aquí se le paró el corazón, If you know that somebody from here, their heart stopped here, hay que moverle para que comience a retumbar. let's move it so it can start Amén. beating again. Hay que Right? ayudar. Let's help. Hay que vencer ese temor, porque yo tengo un don, usted tiene un don. Let's overcome that fear because you have a gift. Y tienes posiblemente un don de discernimiento que And you puedes ver possibly las have a gift of cosas. discernment that you can see ¿Para qué things. sirven los dones? What are the gifts good for? Para edificar, To edify, jamás para destruir. never to Porque destroy. sabía usted que los dones pueden destruir también. Because you know that gifts can also Yo destroy. miré a la hermana en el espíritu que I esto y saw aquello. the sister in the spirit that she was this and Ya that. destruyó. Already Pero destroyed. cuando tú ves But when you see y entonces oras, Señor, and you Padre, en pray, el nombre de Lord, Jesús, in the name of y Dios, Jesus, ayúdale a vencer esas Lord, help them batallas. overcome En those nombre de battles. Jesucristo. In the name of Jesus Un día te Christ. acercas a ella o a él You y know, oras. don't come close to En nombre de her or Jesús, him. Señor. Just say in Venza, Jesus' que name. venza, que venza, You que know, to venza. overcome, Y tus overcome, oraciones se están overcome. levantando y And your levantando. prayers are, lifting and Y lifting. estás sirviendo de bendición. And you are serving as a blessing. Dios ha puesto God has set cabeza sobre la iglesia terrenal. head over the church. Los pastores, ¿verdad? The Y mucha pastors, gente viene de los tiempos antiguos, viene y dice, ¿y dónde está el copastor? In the old times, they say, well, where's the co-pastor? La Biblia no habla de The copastor. Bible doesn't talk about Los co-pastors. copastores son los compastores que los mismos pastores hacen. The co-pastors are the co-pastors that the same pastor El mismo pastor hacen ellos mismos se meten en peligros, The same pastor they all get into that danger. convirtiendo a otros como
copastores. converting others and making others co-pastors. Entonces es peligroso. It's No hay dangerous. copastores. Hay Not pastores. co-pastors. There are Y pastors. puede haber más de un pastor en la iglesia, And there could be more than one pastor in the pero no church. existe el copastor. But bíblicamente. co-pastors, they don't exist. No existe. That doesn't Entonces, exist. entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? So what do we have to do? Metámonos, hermanos, en obediencia, Let's get comencemos in a trabajar obedience bien, and start being porque laborers. tenemos como iglesia un llamado, Because we have as a church a calling, un llamado bien a importante very important que se calling llama misión, that is called mission. un trabajo misionero A missionary muy job. importante. That's very Que el Señor important. ha venido y ¿cómo se dice? Ha dado la responsabilidad a esta iglesia That the Lord has come and has given that responsibility unto this church. porque sabe el corazón que tenemos. Because He knows the heart that we have. Entonces, aquí ha habido gente So there have been people here que ha dicho, vámonos de aquí. that they said, well, let's get out of here. Yo no quiero trabajar en la obra misionera. I don't want to be a laborer. I don't want to work in the mission. Mire, usted me va a decir, ¿a poco sí, hermano? And I said, you don't Sí, say, brother. hermano. Ha habido Yes. gente que There se have ha been ido people that have porque left no quieren la obra because they misionera. don't want the Qué missionary tremendo. job. They don't. Y have ese the es el mission. trabajo de quién? And Del that is, whose job cristiano. is that? That's the ¿Qué le Christian dijo job. Dios a Abraham? What did God tell En Abraham? ti serán you. benditas Shall all the nations todas be las blessed. familias de la tierra. Y se ha ido cumpliendo esa palabra And that word has been ¿De qué the manera? prophetic word that has been fulfilled. a través In what way? del Through trabajo who? Through the misionero. word, through the work En of the Cristo missionary Jesús. church in Christ Se ha ido Jesus. cumpliendo, hermano. That has been Cuando fulfilled. el cuerpo de Cristo se mueve de When esa the body manera, of Christ moves, llevas toda la protección de Dios. you have all the protection of God. El Señor te protege tu The vida. Lord protects your life. Dios está haciendo cosas grandes. The Lord is doing great things. Nunca menosprecies Never take advantage or never think it's a trabajo minute misionero. thing. The missionary job or the Nunca missionary. menosprecies Never take it for el granted. trabajo de la iglesia. The work of the church. ¿Verdad? Nunca. Never. Mantente siempre, hermano, firme, firme, firme. Maintain yourself in a firm way and ¿Por qué no stay. se pone de Remain. pie? Let's Póngase stand de on our pie. feet. Y yo voy a pedirle, ¿quiere que oremos por usted? ¿Quiere que oremos? Pase para acá enfrente. Por favor, vamos a orar también. We're going to pray Y vamos a pedirle al Señor. Amén. and we are going to ask the Lord. Señor, gracias te damos, Padre. Father, we thank you, Lord, Porque tú eres bueno, Señor. because you're a Levanta good tus God. manos Raise your y hands dile al Señor, yo recibo. and tell the Lord, I receive. Recibo tu palabra. I receive your word. Recibo tu sanidad. I receive your healing. Hoy este día, Señor, Today and this day, Lord, yo te pido por él. I ask you for him. En el nombre de Jesús. In the name of Tú Jesus, conoces su necesidad. you know his needs. Yo no la conozco, Padre. I don't know it, Pero en Father, el nombre de Jesús, but in the name of Jesus, declaro sanidad sobre I su declare healing over his sobre su body, cuerpo. over his body, En Cristo Jesús. in Christ Si Jesus. alguien necesita oración, venga a hacerla. If somebody needs prayer, please come Ahorita vamos forward. a dárselo al Señor. I'm going to give it to En ti, you. Señor. In you, Lord. Nosotros somos creyentes We are believers de tu palabra, of your word, de tu poder. of your power. Toca su vida. Touch his life. Toca su vida física, espiritual. Touch his life physically, spiritually. Tu vida, Señor, en sus familias, Padre. His life and his family, Lord. Que pueda experimentar And he can experiment el poder de tu Santo the Espíritu. power, Father God, of your Holy Donde tú, Spirit. Señor, lo tomes en tus brazos Where you will take him in your y arms hagas cosas grandes. and do great things. Sí le voy a pedir a mi hermano Carlitos y a mi hermano Cipriano. I'm Vengan going a to orar ask por él, hermano. Brother Carlos and Cipriano, please come pray for him. Ayúdenme a orar por esta persona. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor Padre. We give you thanks, En God. nombre de Jesús. ¿Alguien más quiere venir, hermano? Is there somebody else that needs Diga prayer? al Señor, Please pray, come Señor, forward. despiértame. Avívame. God, encourage me. Avívame, Señor. Vente, vamos a orar. Awaken me, Lord. Come, let's Vamos a pray. exaltar. Let's exalt. Exalta el nombre del Señor. Exalt the name of the Lord. Levanta el nombre del Señor. Lift up the name of the Lord. Aquí estoy, Señor. I am here, Lord, Delante de ti. before you. Yo vengo, Señor, I come, Lord, para darte todo, Señor. to give you everything. En este día, Padre, On this day, Lord, te entrego, Señor, todo. I give to you everything. Tómalo, Señor. Take it, Lord. Levántame, Señor. Lift me,
and arise Prende toda obra del enemigo. and take away anything Para que yo of pueda the ser enemy, ardiente. so that I can Sea serve. reprendido el enemigo en el I nombre de rebuke Jesús. the enemy in the name Santo of tu Jesus. nombre, Padre. Holy is your Grande name. tú eres, Señor. You are great, Tú God. eres quien haces la obra, Señor. You are the one that we're Tú blessed. eres quien levantas, Señor. You are the one that lives. Quien restauras You are the one that nuestros restores corazones. our hearts. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Toca, Señor, Touch, Lord. estos cuerpos físicos, This physical espirituales. body, Que mi spiritual, servicio sea grato every service, Lord. delante de tu presencia. Before your Seas presence. tú haciendo la obra, Señor. You do the work, En Lord. el nombre de Jesús. In Jesus' En name. la sangre de Cristo. In the blood of Jesus. Dáselo a Él, dáselo. Give it to Him. Es de Él. It's El His. servicio de Cristo. The service is of A the Él es Lord. la gloria y la honra. To Him is the glory and Toda la honor. alabanza. All the En worship. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre Santo, Father como God, pueblo tuyo, Señor, as a body of levantándonos Christ, nuestro we corazón lift up our hearts. por este último servicio For de this last domingo, service of this de este año, of this year, nos has permitido you have permitted atravesar todo un año, to Señor. go through a whole year, Un año de luchas, a year of fights and de battles, batallas, battles, de of problemas, problems, pero de victorias but of también. victories also. Hemos tenido victoria We have given victory porque el hecho de estar aquí because just being here ya es victoria, is Padre. already a victory. Gracias, Señor, Thank you, por Lord, las for the victorias. victories. Alabamos tu nombre, We Señor, worship your name, por lo Lord. que vas a hacer este For what nuevo you're año, gonna do Padre. this new year, Nos vas a Father. You're levantar, gonna lift us nos vas a up. You're despertar, going to nos awaken vas a us. avivar. You're going to En el awaken nombre us. de In the Jesucristo, name of Jesus alabamos Christ. tu nombre, We Señor. worship your name, Que Lord. tú eres bueno, Because Padre. you are good, Father. Para siempre es tu Forever are misericordia, your Señor. mercies, O Lord. En Cristo In Jesús. Christ Jesus. Gracias te damos. Thank you. We give you En el thanks. nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Amén. Christ. Amen. Amén, hermano. Dale gloria a Dios. Give glory to Él God. es bueno y He is poderoso. good.